En ocasiones hay ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero al multiplicarlas por un factor, estas se convierten en exactas. Ese factor es el que se conoce como factor integrante. Ahora vamos a mirar el procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales usando factores integrantes. Primero, si tenemos una ecuación de esta forma, si la ecuación no es exacta, es decir, si no se cumple esta condición, tendríamos lo siguiente. Vamos a buscar un factor integrante, es decir, una función tal que al multiplicar esta ecuación por esa función que encontremos, esta ecuación se convierte en exacta. Para ello tenemos dos opciones. La primera opción es que si al calcular esta expresión, la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre n es el factor que acompaña al de y, si esta expresión depende solo de la variable x, un factor integrante va a ser dado por esta función, la exponencial elevada a la integral de esta expresión que está aquí, que sabemos que depende solo de x, por eso esta integral, como esta expresión depende solo de x, esta integral se calcula con respecto a x. Si al calcular ahora esta expresión depende solo de y, miren que en la anterior era esta, ¿sí? Esta expresión dividido n, acá es esta expresión dividido m. Si esa expresión depende solo de y, un factor integrante va a ser la exponencial elevada a esta expresión. Como esta expresión depende solo de y, pues aquí es la integral solamente con respecto a y. Y al calcular esto nos va a dar una función mu de y. Aquí mu de y pues es una función que depende de y acá mu de x es una función que depende pues de x. Con esto ya tenemos una expresión para encontrar el factor integrante. Después de tener el factor integrante, lo que hacemos es multiplicar toda la ecuación diferencial por ese factor integrante, uno de estos dos. Multiplicar la ecuación diferencial por ese factor integrante y con esto la ecuación se vuelve exacta y le aplicamos el método para resolver una ecuación exacta. Y este sería el procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales.